su cuestionario como para poder pues tener una idea más cercana de qué es lo que se iba a hacer, ¿ok, jóvenes? Entonces, ¿están viendo ya mi imagen en la pantalla? Sí, Sí se profesora. Sí, ven, profesora. sí. Sí, Ok, profesora. vamos a platicar entonces en forma muy sucinta qué es esto de los supositorios, por qué la importancia de los supositorios como una vía de administración que presenta muchísimas bondades. Tal vez de las menos populares, pero de las más, si lo viéramos desde el punto de vista farmacéutico, de las que tenemos que utilizar más, por las bondades que presenta el uso de esta vía de administración. Y bueno, la primera pregunta que les haré a ustedes, cuando van al médico, seguramente ustedes han ido al médico, ¿alguno de ustedes, su médico, les ha recetado supositorios? Ya No, como adultos, como Sí. chiquitos seguramente, no, No, seguramente sí, pero como adultos, ¿algunos de ustedes les han recetado supositorios? no, no, no. No. no, ¿No? ¿Y qué opinarían que fueran ahorita al médico y por algún problema de salud y la alternativa es un medicamento, o mejor dicho, un fármaco en forma de supositor? ¿Cuál sería su primera reacción? no, gracias. Sería incómodo. Gonzalo. ¿Por qué no gracias? A ver quién dijo por ahí, ¿por qué no gracias? No, mejor una inyección. Ok, bueno, ¿alguien más? Alguien de ustedes muy farmacéutico diría, por supuesto un supositorio porque conozco las ventajas que tiene desde el punto de vista biodisponibilidad, reducción de posibles efectos secundarios, etcétera, etcétera. ¿Preferirían esta opción usando su conocimiento que tienen ahora como QFBs? Pues si es la mejor opción que hay, pues sí, ¿no? Digo, total. El chiste es que me cure. Exactamente. Y bueno, no me diga total, compañerita Valverde, es una muy buena alternativa para Bueno, ustedes. sí. Les voy a decir aquí algo que ustedes posiblemente con el tiempo van a vivir. ¿Alguno de ustedes es casado? ¿O es bueno, son solteros la mayoría? ¿O hay alguien que ya cometió la felonía de casarse? No, Sí, todos somos soltero, solteros. completamente. Puras Soltero. solteras. Ok. Bueno, ¿algún día, alguno de ustedes piensa casarse alguna vez? ¿Tener hijos? Sí. Sí, no. Muy bien. Cuando su criaturita lo vacunen y a medianoche la criatura empieza a tener problemas de que se le sube la temperatura y que obviamente en un bebé, si en un adulto es grave, en un bebé es mucho más grave que la temperatura se modifique, o sea, que no una temperatura superior a los 37,5 porque pues, existe el riesgo de una convulsión y un posible riesgo de un daño neurológico. ¿Cuál consideran que es la alternativa para que rápidamente controle su temperatura al bebé? Le podrán negociar con un bebé de 3 meses que abra la boca y te tome una tableta, No, pues no. Ujú. que acepte con la molestia que va a estar, que acepte que le den ustedes una solución, pues va a ser posible, pero muy más poco factible. En cambio, ¿cuál sea la alternativa cuando estén a las 3 de la mañana con esa situación tan compleja? ¿Qué van a hacer? El El supositorio. supositorio, ¿no? Exactamente, sí, ya ahorita te voy a compartir. Pues obviamente van a qué? A regresar al supositorio. ¿Por qué? Porque el supositorio va a ser la alternativa más viable. ¿Por qué? Porque el efecto terapéutico va a ser mucho más rápido y ahí el bebecito pues no va a tener la alternativa de si quiero o no quiere el supositorio. Ustedes van a hábilmente aplicar el supositorio y van a observar que en cuestión de minutos la temperatura va a ir cediendo lentamente con esos beneficios, no solamente para el bebé, sino para ustedes, para lograr tener su tranquilidad. Bueno, el supositorio es una alternativa que desde el punto de vista terapéutico es muy viable, es muy bondadosa, pero que desafortunadamente a lo mejor no nos parece tan atractiva. Particularmente en muchos casos, digo, es muy común que las personas, los pacientes del sexo masculino sean los más renuentes a utilizar esta presentación. Como les decía, si ustedes van al médico y el médico le dice que hay que aplicar un supositorio, pues su reacción va a ser esta que van a ver ahorita, que funciona esto. Eso es lo que van a poner en la cara a ustedes, así. Supositorios, así como casi casi le pusieron ustedes en este momento, así como de que, ¿qué? ¿Qué pasa? No, doctor. Yo he clasificado los supositorios como una forma farmacéutica casi casi milagrosa. Y les voy a decir por qué es milagrosa. Porque en una persona, especialmente sexo masculino, cuando va al médico, vamos a pensar en que tiene una infección de vías respiratorias, que casi no puede hablar. En cuanto llega al médico, el médico diagnostica que tiene una faringitis, algo muy, muy delicado, y que pues, por eso no puede hablar, que a lo mejor tiene hasta dificultades para respirar.
y les dice que la alternativa es darles un supositorio, o sea, que la forma farmacéutica que van a utilizar es supositorio, automáticamente reaccionan como este gatito, ¿supositorios? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Qué es lo que dice? No, doctor. Por eso le digo que es milagrosa, porque en este momento el paciente recupera la voz y hasta se siente mejor. Dice, no, no, doctor, no tendrá por ahí una capsulita, porque existe esa renuencia a los supositorios. Sin embargo, bueno, como CUEFE, ustedes saben que los supositorios pues, es una alternativa muy, muy adecuada. ¿Qué son los supositorios? Pues son formas farmacéuticas de dosificación única. Esto es una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque en ese sólido que ustedes van a aplicar al paciente hay una dosis precisa de un fármaco que requiere el paciente. Son semisólidos que tienen la ventaja de tener la flexibilidad de tener una aplicación rectal, vaginal o uretral. Y esto favorece muchísimo ahora, por ejemplo, un paciente que no podemos recibir administración por vía oral o que tal vez, por ejemplo, una vía parenteral, si es un paciente que ha tenido otro tipo de tratamientos, pues a lo mejor ya la parenteral son inyectable, pues no va a ser la alternativa. Entonces, esa es una alternativa bastante adecuada. ¿Qué ventajas tiene? Como les decía, pues es una dosis única. Por ejemplo, en el caso de las tabletas, ¿qué es lo que desafortunadamente a veces pasa? Que el médico le dice, bueno, es que la dosis que en el mercado no está, usted toma la tableta y pártala en dos, lo cual es una mala práctica, pues ya no perdemos aquello de dosis única. Incluso las cápsulas a veces abren la cápsula para sacar el contenido, siendo que entonces ya no es una dosis única. En el caso del supositorio, es poco factible que alguien diga, pues voy a partir a la mitad del supositorio. Esa es una dosis que podemos asegurar que va completa. Obviamente tiene una enorme ventaja desde el punto de vista biodisponibilidad. Se elimina muy importantemente el efecto del primer paso, con lo cual podemos reducir las dosis que estamos dando del fármaco. O sea, no tenemos tales dosis tan altas como para que a la hora que pasa por el hígado se metabolice una parte y otra quede disponible. Aquí no, aquí tenemos la ventaja de que todo no va a pasar por el hígado y por lo tanto eliminamos el primer efecto del primer paso. Podemos lograr efectos locales, sistémicos y mecánicos, es decir, el supositorio puede ayudarnos a tener, si tenemos un padecimiento localizado en el recto, en la vagina o la uretra, pues podemos lograr que el efecto del fármaco sea en ese lugar. Si, por ejemplo, sea contrario, que tenemos un efecto, tal vez un dolor en el hígado, por ser una persona que tenga un problema de cálculos en el hígado, pues vamos, obviamente, en la vesícula, perdón, pues vamos a poder alcanzar efectos sistémicos y mecánicos cuando tenemos algún problema de que nuestro intestino, por ejemplo, está siendo perezoso y no funciona adecuadamente, pues este mecanismo nos va a permitir que si tiene que tomar algo de forma que va a ser distribuida en todo nuestro organismo, solamente actúe en la luz del intestino y nos ayude a tener una evacuación adecuada. Lo podemos administrar en pacientes inconscientes, en bebés y en ancianos. Otro factor importante, el sabor, olor y el color del fármaco no influyen en su administración. Cuando hablamos, por ejemplo, de tabletas recubiertas, una de las causas para recubrir las tabletas es que el olor o sabor del fármaco o incluso la apariencia es agradable. Los recubrimos para que el paciente no observe que pues no es muy atractivo que digamos el producto. Sin embargo, con esta vía de administración, si el fármaco es feíto, sabe feíto o es de color feíto, nadie se va a enterar y eso no va a afectar que en aumento lo podamos administrar. La ventaja también es que utilizamos muy pocos excipientes. Y eso es una ventaja importante. ¿Por qué? Porque entre mayor número de excipientes tengamos que adicionar a una forma farmacéutica, siempre va a existir el riesgo de que esos a la larga puedan generar algún tipo de hipersensibilidad. Protege obviamente al fármaco del pH del estómago y también protege el estómago del posible efecto irritable de nuestro fármaco. Obviamente va a evitar que tengamos, por ejemplo, náuseas, vómito, o algún tipo, como le comentaba, algún tipo de irritación en el estómago. Y es adecuado para pacientes que por alguna característica no pueden recibir terapia oral, algún tratamiento que estén recibiendo o algún problema que tengan en la vía oral que les impida utilizar esta vía de administración. A mí, aquí el bebé está feliz de recibir su supositorio. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, la principal desventaja es que socialmente no están aceptados. Ustedes nos comentaban hace un momento que, bueno, tal vez no sea la mejor alternativa en un determinado situación, es decir, prefiero una tableta y no o una cápsula o hasta un inyectable, como le comentaba. O sea, socialmente no estamos preparados para esa vía de administración. Y eso es mucho cultural, o sea, porque hay partes en el mundo en el cual la cultura sí acepta esta vía de administración mucho más fácilmente que puede ser, por ejemplo, nosotros aquí los occidentales, particularmente los latinos. Puede causar lesiones o irritación en las mucosas cuando no es aplicado adecuadamente. Esto significa que también debemos saber aplicarlo para no lastimar más al paciente.
La absorción de los fármacos va a depender de que lo apliquemos adecuadamente, o sea que si no lo colocamos adecuadamente, por ejemplo, ese efecto del primer paso, en lugar de favorecer, lo vamos a magnificar. Puede generar también, en el caso de los supositorios rectales, la defecación y por lo tanto la expulsión. Se requieren condiciones especiales de transporte y almacenamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos van a fundir a cierta temperatura y si nosotros andamos, por ejemplo, que venimos en el metro, cuando hace mucho calor, pues probablemente cuando lleguemos a casa ya observemos que ese sólido compacto ya no es como tal, se ha fundido dentro de su empaque y pues tenemos que colocarlo en una temperatura baja para que vuelva a ser ese sólido que podamos administrar. Se requiere obviamente privacidad para su administración y bueno, puede haber personas que son hipersensibles al vehículo. Durante mucho tiempo el vehículo fue manteca de cacao y existen personas que son sensibles a la manteca de cacao, entonces no podían utilizar esta forma farmacéutica. Y bueno, ahí la imagen que ven de la preparación H, pues es una muy cercana a la que muchas personas piensan de lo que sería la aplicación de un supositorio, casi casi como que algo que les va a lastimar a su persona, etcétera. ¿Cuál es la clasificación de acuerdo a la vía de administración de los supositorios? Bueno, la más conocida son los supositorios rectales, que generalmente son cilíndricos o cónicos con un extremo plano, o sea, la forma clásica de bala. Para adultos su peso generalmente es de 2 gramos y su tamaño va de 1 a 2 pulgadas. Para niños o infantiles son 50% más pequeños, en lugar de 2 gramos es de 1 gramo y va a ser tal vez de incluso menos de 1 pulgada. Existen también, y bueno, algunos ejemplos de los que son rectales, pues ustedes pueden, aquí lo están viendo en pantalla. Por ejemplo, tenemos este de belladona y opio, que es obviamente para el dolor, los de buscapina, que también son para el dolor, el dulcolax, que es para facilitar la evacuación, y la preparación H, que es utilizada, por ejemplo, para el problema de las hemorroides. Como pueden observar, en el caso de belladona y opio o la de morfina, pues son para dolores intensos, tal vez un paciente que está sufriendo un padecimiento muy agresivo y que bueno, ya queremos facilitar con esta administración que tenga una dosis baja, pero que tenga el efecto esperado. Vean ustedes dosis de 20 miligramos. Los de buscapina, pues posiblemente, como comentaba hace un momento, para personas que tengan un problema de cálculos biliares, si les damos una tableta de buscapina, pues la posibilidad de que esta va a tener vómito, pues es muy alta, por lo tanto la alternativa es un supositorio y estas son algunas alternativas que podemos encontrar. También las de glicerina sirven para favorecer la evacuación. Aquí hay otros ejemplos para la evacuación. Existe otra alternativa que son los vaginales, que también son llamados óvulos. Técnicamente son supositorios vaginales, pero bueno, el común es óvulo, su forma es ovoide, globulosa, y su peso va de 3 a 5 gramos. En general utilizamos materiales como el polietilenglicol para favorecer su aplicación y que no generen goteo. Cuando el vehículo es, por ejemplo, manteca de cacao, va a provocar goteo y eso puede manchar la ropa interior de la persona. También podemos encontrar en el caso de la administración vaginal por las tabletas vaginales, pero generalmente tiene una mayor ventaja en utilizar los óvulos o supositorios vaginales. Finalmente existen los que utilizamos en la uretra, que también son llamados ramitas. Su tamaño varía de acuerdo al sexo y edad del paciente. Generalmente para mujeres son de 5 milímetros de diámetro, 50 milímetros de longitud y un peso de 2 gramos, un peso aproximadamente de 2 gramos. Los que son para caballeros son de 5 milímetros de diámetro, de una longitud de 125 milímetros y un peso de 4 a 5 gramos. En la pantalla van a ver ustedes, déjenme ver ustedes el señalado, creo que es este, sí, el puntero. Estos que están aquí ustedes observando son los que emplearemos para caballeros y estos serían los que sean para damas. O sea, como pueden observar, ¿de qué depende la forma y la longitud? Pues obviamente de la uretra, o sea, el espacio donde vamos a colocar estos supositorios. De acuerdo a su clasificación por mecanismo de acción, los supositorios pueden ser con actividad mecánica, es decir, su objetivo es excitar o incentivar el intestino grueso para poder de esta forma refleja favorecer la evacuación. Esta es una enorme ventaja porque no tenemos que dar algo que sea oral, sino simplemente colocamos este supositorio, este incentiva la actividad del intestino y ayuda a evacuar el intestino en forma incrementando los movimientos peristálticos. Ahora bien, no es la única alternativa en el caso de un intestino perezoso, y aquí es importante mencionarlo. Un intestino perezoso, lo que tenemos que usar como primera alternativa es favorecer a través del uso de otras alternativas, como es la administración de fibra, etcétera, que el intestino empiece a trabajar, o sea, que no se vuelva más perezoso. El utilizar en forma continua
un supositorio de este tipo, lo único que hace es volver más perezoso al intestino. Es por eso que es importante utilizar en primera alternativa fibra, agua en abundante y movilidad, o sea, la gente que camine favorecerá más la evacuación y sobre todo evitará que el intestino se vuelva perezoso. Sin embargo, en los casos en los cuales desafortunadamente la alternativa que previamente les comenté no funciona, pues esa será la mejor alternativa, utilizar un supositorio para favorecer la evacuación. Cuando hablamos de la actividad local es cuando buscamos que el fármaco sea liberado en ese sitio de aplicación y bueno, favorezca que actúe solamente en ese espacio, como puede ser el caso de las hemorroides, que van a tener un tiempo de permanencia suficiente como para que el fármaco empiece a liberarse y favorezca que las molestias resultantes en el caso de las hemorroides, pues se eliminen totalmente. Y finalmente tenemos, como les comentaba, el caso sistémico cuyo objetivo es que el fármaco sea absorbido por las membranas de la mucosa del recto y puede llegar a lugares lejanos, como puede ser el caso de la vesícula, y controlar, por ejemplo, los dolores que pueden presentarse en el caso de una crisis por este tipo de problemas. De acuerdo a su estructura interna, de aquí saque la antena, los supositorios entonces se clasifican de varias formas, por su mecanismo de acción, por el lugar donde lo colocamos, y a la siguiente va a ser por su estructura interna. Y estamos hablando que los supositorios pueden ser en solución, es decir, cuando el fármaco es soluble en la base del supositor. Generalmente estamos hablando de que si es un fármaco oleoso, lo vamos a solubilizar en una base oleosa y de esta forma vamos a poder formar una solución. La otra va a ser en una emulsión, cuando el fármaco no es soluble en esa base, pero que podemos formar utilizando un emulsificante, una mezcla que permita la liberación del fármaco y dosificarlo adecuadamente. Y finalmente puede ser en suspensión, cuando el fármaco es totalmente insoluble en esa base, y entonces lo que formamos es una suspensión que va a contener el fármaco y poco a poco va a irlo liberando en el sitio de aplicación. En resumen, jóvenes, y aquí para que saquen la antenita, despierten todos. Los supositorios se pueden clasificar de tres formas diferentes. Primero, de acuerdo a la vía de administración, en rectales, vaginales y uretrales. De acuerdo al mecanismo de acción en acción mecánica, local o sistémica. Y finalmente, de acuerdo a su estructura interna, o sea, lo que ese sólido desde el punto de vista interno es una solución cuando el fármaco es soluble en esa base, perdón, una solución, una suspensión cuando no es soluble y una emulsión cuando podemos mezclarlo con algún agente emulsificante y así lograr su dosificación. ¿Sí nos queda claro, jóvenes, esas tres formas de clasificarlos? Sí, muchachos, Sí, o ya se profesora. durmieron. Sí, no, No, sí. no se me duerman, compañeros, que qué tal si Profesora, con el examen, ¿eh? ¿cuál Ah, fue, cuál fue la última clasificación? La Perdón. última clasificación es de acuerdo a su estructura interna, es decir, Gracias. si lo que estamos administrando, el fármaco es totalmente soluble en esa base, pues es una solución. Si logramos mezclarlo con ayuda de un agente emulsificante, formamos una emulsión. Pero si no es total, si no se puede lograr esto, pues hacemos una suspensión. El fármaco no es soluble en esa base, pero logramos que se suspenda homogéneamente dentro de esa base. ¿Sí, compañerita, para quien preguntó? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Ahora bien, ¿cómo son las bases? O sea, ¿qué características debe tener la base para poder utilizarla en una fabricación de una suspensión? Primero, deben ser estables, es decir, que durante el tiempo de fabricación y de almacenamiento permanezcan estables, o sea, que no se vayan a degradar. Obviamente que no generen irritación en el sitio de aplicación, que en algún momento estéticamente sean aceptables, o sea, que se vean bien, no necesariamente sean bonitos, pero que sí se vean estables y agradables, que fundan o se disuelvan o dispersen a 37 grados. ¿Qué pasa si yo tengo un supositorio que se ve maravilloso, que es muy estable, vamos a decir que estéticamente es agradable, que es estable, pero que se funde a 45 grados la base? ¿Creen ustedes que es una buena alternativa para llevar a este producto al mercado? No, ¿Qué tenemos que tener con el paciente para que le funcione? Pues ponerlo, meterlo en una estufa para que llegue a 45 grados y fundirlo, pues no adecuadamente. O al revés, que la base funda, no sé, se me ocurre a 20 grados, pues tampoco sea la alternativa. Obviamente que sea compatible con los fármacos, que exista compatibilidad física y química con los fármacos, que sea fácil de manejar y sobre todo que también no sea inerte, o sea, que no nos genere algún tipo de reacción por ahí,
que sean fáciles de adquirir, que no generen a la larga sensibilidad y particularmente buscar que no tengan algún olor que pueda ser molesto para las personas. Estos últimos dos puntos, que sean fáciles de adquirir, por ejemplo, una de las bases más fáciles de adquirir era la manteca de cacao, pero la manteca de cacao en algunos casos llegaba a ser sensibilizante y también tenía un olor que a algunas personas no les era agradable. Entonces, era algo que en su momento podía generar rechazo por parte del paciente. Al formular un supositorio, ¿qué debemos tomar en cuenta? Ustedes, como QFBs, imagínense que los ponen al frente de un grupo de trabajo. ¿Qué deben tomar en cuenta para formular una presentación en forma de supositorio? Bueno, ¿qué tipo de efecto esperan? Si es sistémico o local. Es decir, si el efecto lo quieren que sea rápido o que sea lento, que permanezca en ese sitio de aplicación más tiempo de la liberación o no, que la administración puede ser rectal, vaginal o uretral, y eso va a depender también de la base y del uso que vamos a dar. Y finalmente, como les decía, si la liberación quieren que sea lenta, rápida o prolongada. Y ahorita van a ver una imagen motivante para los compañeros particularmente que van a recibir un supositorio. Queridos colegas, cuando a ustedes les digan que van a administrar un supositorio, piensen que la persona que se los va a administrar es una señorita como la que ven en la imagen. Eso va a hacer que la administración sea menos traumática. Ahora bien, la liberación del fármaco puede ser en dos grandes formas. La primera, cuando la base es lipofílica, el supositorio se va a fundir, se va a extender y a partir de esa base va a empezar a migrar. Lo que podemos apreciar aquí, el fármaco va a empezar a migrar y va a poder ser absorbido por nuestro organismo. Cuando la base es hidrofílica, ahí no se funde, simplemente el líquido, o sea, los líquidos que están en ese espacio van a interaccionar. ¿Para qué? Para que lentamente vaya a empezar a difundir de esa base, o sea, como si hubiera estado entrando agua, en pocas palabras, va a difundir y va a provocar que en su momento el fármaco pueda ser liberado y pueda ser absorbido. Dependiendo del intervalo de liberación del fármaco, nos vamos a seleccionar la mezcla más adecuada. Por ejemplo, si el fármaco es soluble en aceite y la base es oleosa, pues la liberación va a ser muy lenta y pobre, tendiendo a liberarse muy pobremente. Si el fármaco es soluble en agua y la base es oleosa, la liberación va a ser muy rápida. Si el fármaco es soluble en aceite y la base es miscible en agua, la liberación va a ser moderada. Y si el fármaco es miscible en agua y si la base es miscible en agua, pues la liberación también va a ser moderada y basada en la difusión. Pregunta, ¿esto para qué nos serviría? O sea, ¿para qué creen que esta tablita les servirá a ustedes si van a desarrollar un supositorio? ¿Para qué les servirá saber esto? ¿De qué servirá saber esto? Ustedes van a desarrollar esa forma farmacéutica. ¿De qué les va a servir esto? ¿De nada? Pues es que va a depender del efecto que queramos, ¿no? Del Es fármaco ocupado. Entonces, de acuerdo a las necesidades, se va a ajustar pues la base que necesitamos para realizar el supositorio, ¿no? correcto. Señorita Sofía, si usted tiene el caso que les presentaba del bebecito que está a las 3 de la mañana y tiene una temperatura muy alta y nuestro fármaco es soluble en agua, ¿qué tipo de base usted buscaría? Pues primero necesitaríamos que, o sea, si le queremos bajar la temperatura rápido, tendría que ser de liberación rápida, ¿no? Correcto. Entonces, Entonces, si es fármaco soluble en agua, ¿qué base usaría? una base oleosa, Correcto. Si queremos que se le baje rápido la temperatura o queremos que le suba más al bebé. que baje la temperatura. Ok, muy bien. A ver, alguien más, ya no la señorita Bazán. Si, por ejemplo, tengo un paciente que tiene hemorroides, ¿qué tipo de mezcla? Vamos a pensar que el fármaco es un fármaco, vamos a decir, soluble en agua. ¿Qué buscaríamos entonces? Si es una base soluble en agua, fármaco, perdón, soluble en agua y queremos un tratamiento para las hemorroides. ¿Queremos que se libere rápido, rápido, rápido o que permanezca un cierto tiempo? Que permanezca. Como, entonces, como cuál ustedes no sé quién contestó, pero ¿qué base sugeriría? Una base invisible en agua. Muy bien, pues, ¿para qué? Para que entonces lentamente vaya, muy lentamente, y entonces vaya favoreciendo que se eliminen las molestias que tiene este paciente. Muy bien, si nos queda claro esto, jóvenes, porque esto es muy importante que a ustedes en su momento les va a tocar desarrollar una forma farmacéutica de este tipo. Entonces tienen que estar claros de que es importante saber
como muy bien lo decía su compañera, en que, señorita Bazán, en qué efecto queremos, hacia qué tipo de paciente estamos trabajando, conocer perfectamente la solubilidad de nuestro fármaco y entonces seleccionamos la base que va a favorecer ese efecto en el tiempo esperado de nuestro fármaco, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, señores? Niñas y niños, No, profe. No, chicos, No, ninguna. profesora. chicos y chicas, ok. Ya sé que es cansado esto a distancia, los entiendo, no saben, también para nosotros es a veces muy complejo, pero vamos a tratar de que aprendamos todos igual, ¿ok? Ahora, ¿cuántos métodos de fabricación existen? Bueno, existe el más antiguo que es el moldeo manual, por fusión y por compresión. En el laboratorio, ¿cuál íbamos a hacer? El de fusión. El moldeo manual, les voy a poner una analogía porque seguramente alguna vez ustedes ya no hicieron supositorios, pero manejaban un proceso similar a lo que es el moldeo manual. ¿Algunos de ustedes cuando estaban en el preescolar, kinder, Sendy o lo que sea, hicieron figuras de, o incluso de los primeros años de la primaria, hicieron algunas figuras de plastilina? O sea, trabajaban con la plastilina. ¿Sí saben qué es la plastilina? Sí, Sí. Ah, profesora. bueno, digo, porque ahora como son tan modernos, a lo mejor ya no saben eso. Ok, señorita Dafne, usted que dijo sí. Pregunto, ¿cómo es cuando llegaban ustedes al kinder o qué sé yo, y les daban, o sea, había que hacer un arbolito de plastilina? Ustedes les daban una cajita con barritas de diferentes colores de plastilina, ¿cierto? Sí. Sí. Y entonces usted decía, bueno, un árbol está generalmente, digo, porque puede ser muchas variantes en este mundo, el tronco de qué colores, querida señorita Garzón, ¿qué color son los troncos? Café. Café. Y todo lo que es las ramas, etcétera, la flora es verde en general. Entonces, ¿qué hacía usted con sus manitas? Tomaba su barrita de plastilina, ¿qué hacía? Pues primero amasar. Exacto, empezaba con sus manitas a dejar de que ese sólido, duro incluso a veces, empezaba, tal vez no a amasar, sino a moldear. Empezaba a frotarlo en sus deditos y empezaba a modificarse su estructura. O sea, ya no era ese sólido, empezaba a reblandecerse, ¿cierto? Sí. Y entonces le va dando la forma de un tronquito. Posteriormente tomaba el verde y empezaba lo mismo. Después de un periodo determinado de tiempo, ¿cuál era la apariencia final? ¿Se seguía reblandeciendo o volvía a adquirir cierta dureza esa figura? Pues ya no quedaba tan blando como al momento de moldearlo. Ok, empezaba a agarrar cierta dureza. Bueno, el moldeo manual es una metodología muy poco utilizada. Generalmente se utiliza básicamente en lo que es la farmacia galénica, en algún tipo, sobre todo a nivel hospitalario, cuando tenemos un paciente que los supositorios que requiere él, la dosis que él requiere es muy pequeña o no existe en el mercado. Por lo tanto, habrá que fabricarle dosis, perdón, de supositorios personalizados. Y lo hacemos de esa forma. ¿Cómo es lo que hacemos? Pues nosotros vamos a tener nuestro vehículo, que generalmente en estos casos es manteca de cacao. Lo vamos a colocar en un mortero, no va a ser con nuestras manitas, lo vamos a colocar en un mortero. Lo vamos a estar poco a poco modificando su estado físico con la ayuda de un pistilo hasta que se vaya reblandeciendo. Vamos a adicionar a esa mezcla, vamos a adicionar el fármaco. Generalmente a este tipo de supositorios, cuando usábamos manteca de cacao, agregábamos un agente antioxidante. ¿Por qué? Porque las grasas del manteca de cacao tienden a oxidarse. Agregamos un antioxidante, mezclábamos, agregamos el fármaco y posteriormente, así como cuando hicieron el arbolito, aquí usábamos este tipo de moldes. Colocábamos esa mezcla, pesábamos solamente la cantidad conocida, la colocábamos en este molde, lo apretábamos como está aquí y lo dejábamos en condiciones tal que volviera a solidificar. Después de un cierto tiempo, los desprendíamos, abríamos esto, lo desprendíamos y cuidadosamente cortábamos y acondicionábamos este producto. Esta alternativa, pues obviamente es muy manual, tiene muchos factores que pueden afectar su dosificación, pero es utilizado en este momento solamente para este tipo de pacientes. Otros métodos más comunes son la fusión. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? En el laboratorio lo que hacemos comúnmente es que ustedes van a, si ya revisaron el PNO, van a ver que lo que hacemos es preparar fundir nuestro vehículo. Ese vehículo lo fundimos a una temperatura controlada, porque eso es muy importante. Si la temperatura que utilizamos no es la adecuada, o sea, si fundimos a temperatura mayor, lo que hacemos es afectar la estabilidad posterior de la mezcla. Lo fundimos,
le mantenemos esta temperatura, agregamos los agentes, los componentes que llevan nuestra formulación, que ustedes al ver el protocolo van a ver cuáles son esos agentes, mezclamos y esa mezcla la vaciamos como se ve en esta imagen en una serie de moldes. En el laboratorio ya no tenemos de estos moldes, utilizamos moldes como esos que estén en esta imagen, muy parecidos a eso. La mezcla la fundimos, la colocamos ahí, en algún momento hacemos un raseo, o sea, eliminamos el exceso y esta mezcla la colocamos, la tapamos con aluminio, la colocamos en el refrigerador y posteriormente los supositorios los desprendemos de forma tal que obtenemos el sólido compacto, que es el que tenemos ya después, que posteriormente evaluar su calidad. Esto es lo que en el laboratorio estaremos haciendo. Preparar una mezcla, fundirla, así como ven ustedes en esta imagen, vaciarla en este molde, en su momento rasar, o sea, quitar el exceso. Posteriormente, enfriar, lo colocamos en el refrigerador, dejar un cierto tiempo en el refrigerador, que son 45 minutos, después desmoldar nuestros supositorios y posteriormente evaluar nuestros supositorios. En pocas palabras, el proceso sería tan sencillo como preparar el molde, que en el laboratorio lo que hacemos es verificar que esté limpio, que no esté deteriorado. Preparamos la base, agregamos el fármaco, mezclamos, dosificamos, enfriamos y acondicionamos nuestro producto. En el caso del laboratorio, adicional a eso, a la hora de estar preparando nuestro molde, nosotros utilizamos este átomo de magnesio para lubricar, para que sea más fácil el desprendimiento de nuestro molde, de supositorio del molde y poder ya evaluar su calidad. Eso es lo que en el laboratorio estaremos haciendo, que bueno, desafortunadamente no lo vamos a poder hacer, pero para que ustedes tengan idea de lo que ustedes estarían haciendo en el laboratorio. Estos son estos moldes como pueden observar pues son para óvulos, existen otros mucho más pequeños. Y bueno, el fármaco lo importante va a ser que tengamos un tamaño de partícula uniforme. En el caso de nuestro laboratorio no tenemos que hacer esto, pero podemos tener que hacer una molienda para asegurar que sea un tamaño de partícula uniforme. Y en la práctica que ustedes sabían que son los supositorios, ¿de qué iban a ser los supositorios? De indometacina. Había que revisar qué es lo que estábamos fabricando. Si era su estructura interna iba a ser una solución, una suspensión o una emulsión. ¿Hasta aquí conmigo? ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí. Sí, profesora. Sí. Estos son los Sí, moldes, profesora. estos son los moldes que utilizamos, particulares, muy parecidos a estos. Y bueno, en el caso del laboratorio, nosotros no utilizábamos estas fundas porque ya no tenemos, hace años sí teníamos, o ya no tenemos, y después de que los fabricábamos, simplemente ustedes los evaluaban y posteriormente los mandamos a destrucción, ¿ok? A nivel industrial, pues obviamente no usamos un vasito, como en el caso de ustedes que un vasito de 100 mililitros, usamos estos equipos que se llaman marmitas. Básicamente es un tanque de fabricación. Este que ven ustedes, este extremo gris, corresponde al sistema de agitación. Generalmente es una agitación de propela. Estas marmitas son un tanque. Y esto que ven ustedes gordito, así como bordecito, corresponde a lo que es el enchaquetado. Es decir, a través, está el tanque dentro de vamos, este contenedor. Y a través de este contenedor está pasando un fluido que mantiene la temperatura controlada de la mezcla que estamos formando. En el laboratorio lo hacemos a baño María. Esto sería, por decirlo de alguna forma, un baño María gigante, donde no usamos agua, utilizamos otro tipo de líquidos que mantienen la temperatura controlada. Esto que ustedes observan aquí que les estoy marcando es el sistema que controla que el material que está aquí dentro de este fluido esté manteniéndose a la temperatura controlada. Aquí se ve también en este otro formatito. ¿Sí les queda claro? Eso es una marmita o tanque enchaquetado. Ahora bien, de ese tanque enchaquetado, este líquido, o sea, nuestra masa fundida, la vaciamos a este pequeño tanque. Este tanque es el tanque que nos va a permitir dosificar los supositorios. De este lado colocamos, generalmente se llama carrilleras, que son los moldes o los soportes, en nuestro caso a nivel industrial sería el empaque primario. Lo colocamos aquí vacío y van a ir caminando lentamente a través de este sistema. Cuando llegan a esta posición, reciben la cantidad preestablecida de nuestro material que vamos a dosificar, o sea, de nuestra mezcla de supositorio, pasan por ahora en esta siguiente etapa donde se van a sellar y posteriormente a este túnel, que es un túnel donde es un túnel de refrigeración, donde van a ir lentamente solidificando a temperatura controlada y posteriormente pasan a esta maquinita que lo que hace es cortarlos, es decir, esa tira, no vamos a vender una tira de 50 supositorios, posiblemente una tira con uno o dos, dependiendo de lo que sea la presentación comercial, se van cortando y quedan listos para después colocarse en el envase secundario, ¿ok? ¿Sí, jóvenes? ¿Nos queda claro?
¿Chipi o no? Sí, 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 Ok, profesor. esto sería, mira, esto se llama carrilleras. Estos son o sea, a nivel industrial no los hacen en un molde y después los vacían, sino aquí directamente se dosifica la mezcla fundida para que poco a poco van llenando, se van dosificando. Y espero que alcancen a ver aquí, déjenme ver, se alcanzan a ver aquí como una especie como de muescas, estas que ven aquí. Es como ve que va el molde y se ven como unas muesquitas. Se alcanzan a ver y se lo estoy presentando ahí. ¿Sí lo ven? sí, Sí, sí. Sí, sí. esto es para qué, para que a la hora que avanza en la máquina dosificadora, en el momento que avanza, queda ahí como, vamos a decir, sujeta para que caiga el material que vamos a dosificar y avance a la siguiente estación y así no se derrame y sea sobre la cantidad preestablecida. Aquí están los más comunes, son de poliestireno, también puede haber mezclas, en los cuales pueden ser opacos, pueden ser de colores, o sea, depende de lo que ustedes necesiten o estén presentando en su empresa. Ahora bien, ¿qué parámetros vamos a evaluar en un supositorio? O sea, ¿qué le evaluamos a un supositorio? Pues, ¿cuáles ustedes consideran que sean los parámetros que debemos de evaluar a un supositorio? ¿Qué le evaluarían ustedes? Empecemos por lo más sencillo. ¿Qué le evaluarían a un supositorio? El aspecto. La apariencia, muy bien. Y un supositorio no debe estar ni fracturado ni deforme. Entonces debemos ver que esté el aspecto, que sea un sólido compacto, con un color uniforme, que en la superficie no presente algún tipo de humedad, lo que se le conoce como el mojado del supositorio, que ya en sus clases de teoría van a ver por qué se presenta este problema. Y bueno, ese es lo primero. Después, ¿qué otra cosa le evaluarían los supositorios? Por ejemplo, que hacíamos en el laboratorio. ¿Qué le hacemos a las tabletas y a las Dureza. cápsulas? Las Algo más dimensiones, fácil. ¿Cuál? las dimensiones y dimensiones, medida, Dimensiones, muy bien. ¿Qué más? Ya vimos apariencia. peso, Peso promedio, muy bien, Jonathan. Vamos a ver qué corresponde al peso establecido. O sea, estamos hablando de apariencia, dimensiones, peso promedio, y esas serían las pruebas que en el laboratorio les hacemos. Pero adicional a eso, a nivel industrial, pues les haríamos, por ejemplo, tiempo de desintegración en este equipo que ustedes ven aquí. Haríamos también temperatura y tiempo de fusión. Haríamos también una prueba, creo que no está aquí, pero es dureza, que no se hace como en el caso del durómetro, en que las dos mordazas avanzan, sino que aquí básicamente lo que hacemos es dejar caer un peso y ver en qué momento se fractura nuestro supositorio. También hay valores estándar de eso. Si el fármaco llegara a tener algún problema o queremos asegurarnos, por ejemplo, que la liberación sea prolongada o sostenida, pues hacemos también no solamente tiempo, sino porcentaje de disolución del fármaco, temperatura de fusión, tiempo de fusión también, para asegurar que cumpla con las características. Y ya cuando está acondicionado, pues hacemos también hermeticidad, es decir, asegurarnos que realmente quedan cerrados en forma hermética. Aquí en esta imagen se alcanza a ver todavía mucho mejor las muescas, como les digo. Eso sirve para que cuando va avanzando el supositorio en la máquina llenadora, pues justo esto permite que se queden estáticos y dosifique la cantidad y pase a la siguiente. ¿Cómo funcionan estas máquinas? Estas máquinas funcionan por volumen, es decir, están ajustadas para que en cada una estación dosifiquen un volumen equivalente al peso final del supositorio y obviamente totalmente relacionado con la dosis del fármaco que estamos enviando al mercado. ¿Ok? Esto, por ejemplo, son para óvulos, la forma es un poquito más redondeada. Hay también material de empaque que puede ser aluminio. ¿De qué depende? Usamos aluminio o PVC de la estabilidad del fármaco. Si el fármaco es fotosensible, pues obviamente lo que vamos a utilizar va a ser material que le dé más protección, como puede ser aluminio. Si es muy, muy sensible la humedad, pues podemos utilizar incluso aluminio de diferentes capas. Aquí ustedes pueden ver en la lámina, tenemos diferentes tipos de aluminio. Estos son aluminio dúplex o triplex. Y como pueden, por ejemplo, ver en el dúplex, pues no solamente es puro aluminio, lleva una serie de materiales que ayudan a que la capa sea mucho más protectora. Igual va a pasar en el caso de un triplex, en el cual ya todavía es mayor el número de materiales que se utilizan para asegurar que el empaque sea totalmente hermético y que esto impida que en su momento el fármaco se vea afectado por las condiciones ambientales, como puede ser cambios de temperatura o bien la luz o otros factores. ¿Nos queda claro más o menos en general qué es lo que estaríamos haciendo en el laboratorio juvenil? ¿Sí, muchachos? Sí, 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 profesora. sí, 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 están bien sí. dormidos, compañeros, ¿eh? Ok, bueno, en resumen, para que nos quede claro qué es lo que en su momento es un supositorio. Y aquí les pido que todos saquen su antenita, se pongan listos
porque puede ser que vengan en el examen o cuando vayan a pedir trabajo. Primero, los supositorios son formas farmacéuticas de dosificación única que permiten la administración de fármacos en el recto, en la uretra o en la vagina, lo cual los hace muy flexibles. Una forma también de clasificarlos es que permiten dosificar fármacos totalmente insolubles en la base, como puede ser una suspensión, muy solubles, como puede ser una solución o formar una emulsión. Es decir, que la estructura interna del supositorio puede ser solución, suspensión o, ¿cuál? Solución, suspensión o qué? Emulsión. Emulsión, muy bien, para los que se durmieron. Ok. Y que tenemos estas vías de administración. El efecto que puede tener puede ser sistémico, cuando queremos que, por ejemplo, el fármaco llegue a otras partes, no necesariamente el recto, sino a otras partes de nuestro organismo. Local, cuando solo queremos que actúe, por ejemplo, o en la vagina, o en la uretra, o bien en el caso del recto. Y también puede ser nada más de efecto mecánico, que particularmente es en el recto, cuando queremos que el fármaco ayude a incentivar la motilidad intestinal para que se pueda evacuar sin tantas molestias ese intestino perezoso. También puede ser que, por ejemplo, las personas que por algún padecimiento, que no necesariamente es algo que sea así, vamos a pensar como alguien que está en estado de coma, pero por ejemplo una persona que tiene una fractura de cadera o fractura, por ejemplo, de sus piernitas, pues a lo mejor, no a lo mejor, probablemente pues va a tener que estar en mucho tiempo en una sola posición, o va a estar recostado. Bueno, esa persona también, este tipo de posiciones favorece que nuestro intestino se vuelva perezosito. Bueno, para este tipo de pacientes, cuando otras alternativas no son las viables, pues lo adecuado es aplicar un supositorio que favorece esa evacuación. Pero acuérdense, es muy importante que recuerden, esta vía de utilizar un supositorio para favorecer la evacuación no debe ser algo rutinario, sino simplemente debe ser algo que en casos especiales. Porque si lo hacemos en forma rutinaria, el intestino se vuelve flojito, se vuelve más, si es perezoso, se vuelve más perezoso y solamente hasta que recibe ese tipo de incentivación empieza a evacuar y eso hace que no tengamos una buena digestión y algunos problemas posteriores por un intestino perezoso. La forma en que trabajamos en el laboratorio, el método de fabricación que usamos es por fusión, que significa que nuestra base la colocamos en baño María, no tenemos un tanque enchaquetado, sino en baño María hasta cierta temperatura. Mezclamos ahí, adicionamos nuestro agente, nuestro fármaco. En el caso de la práctica de ustedes, también agregan un agente antioxidante. Es importante que identifiquen de los componentes de la formulación la función de cada uno de los componentes. Mezclamos, chun, 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 formamos una mezcla y esa mezcla la dosificamos en esas bases, en nuestro caso en un molde, dejamos enfriar un cierto periodo de tiempo. Posteriormente desmoldamos, o sea, sacamos de ese molde y evaluamos la calidad del producto. En nuestro caso solamente hacemos, como bien les decían ustedes, apariencia, vemos peso, promedio y dimensiones. Si estuviéramos ya hablando a nivel industrial, pues hacemos otras pruebas como tiempo de desintegración, temperatura de desintegración, etcétera, etcétera. ¿Dudas de lo que en teoría vimos en el laboratorio el día de hoy, compañeros? ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna duda? No. ¿No? No. ¿Segurísimos, colegas? Profesor, entonces para nuestro, bueno, el caso de nuestro supositorio que íbamos a generar era porque nuestro vehículo de administración iba a ser como manteca de cacao, ¿no? Suponiendo para la parte del supositorio de indometacina, No, por compañeros. para el agente antioxidante que se le está agregando. No, 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 o sea, en general se usaba antes mucho manteca de cacao, ahora ya no se usa, ¿eh? El que vamos a usar no va a ser manteca de cacao. Les voy a decir cuál es el problema de la manteca de cacao. Aparte que es irritante, la manteca de cacao tiene 5 polimorfos. Eso quiere decir que van a fundir a diferentes temperaturas. Entonces, había que buscar una mezcla en la cual uno de los polimorfos, que es el beta, que si la memoria me falla, es el único que funde a temperaturas cercanas a la fisiológica. Hay otros que funden a temperaturas muy bajas. Entonces, por eso la manteca de cacao ya no se utiliza. Se utilizan también agentes antioxidantes nada más para dar una mayor protección a nuestra formulación, pero digo, depende de la formulación, pero en el caso de nosotros no íbamos a hacer manteca de cacao. Ah, ok, vale, gracias. Ahora, a ver, Mafer, nada más para que no se me vaya. Para las niñas que usan lápiz labial, en el mercado todavía existen labiales que llevan manteca de cacao. Y estrictamente hablando, niñas, digo, no, también alguno que otro compañero, digo, ya es no, es único digo a las mujeres, los labiales que ustedes revisen y llevan manteca de cacao, desde el momento uno, o sea, cuando abren por primera vez el labial, máximo deben de utilizarlo un mes después, se acabe o no se acabe. ¿Sí nos queda claro?
porque es muy factible que empiecen a oxidarse. Y entonces les puede llegar a tener muchísimas complicaciones. Entonces, un labial, cuando ustedes lo compren, revisen que ya no lleve manteca de cacao. Porque cuando lleva manteca de cacao no es la mejor alternativa. ¿Ok? Mafia, dígame. Una pregunta, ¿la Bueno, administración de los supositorios los hace el médico o el paciente puede no el hacer? paciente. Qué buena su pregunta. La administración de un supositorio, ya sea rectal, vaginal o uretral, lo hace el paciente, o sea, una persona va a ayudar a aplicar eso. Sin embargo, en algún momento, en el caso de emergencias, el paciente puede aprender a administrar, pero generalmente se requiere de que alguien le ayude en la administración, pero no es el médico. O sea, ustedes no van a ir, si por ejemplo tienen que aplicar este producto cada 12 horas, pues cada 12 horas van a ir al médico. Generalmente va a haber una persona que les va a enseñar cómo aplicarlo, una enfermera o a lo mejor el médico, y ustedes tienen que aprender a aplicarlos. Ahora, en el caso de un bebé, pues obviamente requiere de su papá o su mamá para aplicarlos. En el caso de una persona adulta como ustedes, va a depender mucho de si ustedes ya saben cómo aplicarlo. Si no saben cómo aplicarlo, pues puede ser alguien que les explique cómo hacerlo si ustedes están solitos, o bien una persona, un familiar que les ayude o alguien cercano que se vaya a aplicar. Tal vez de los más, en algún momento más complejos de aplicación, ¿cuál creen que son los más complejos de aplicación? ¿Los vaginales, uretrales o los rectales? Los uretrales. Uretral. Exactamente. Y Teatrales. particularmente en el caso de los señores. Y aquí, bien, estrictamente hablando, les voy a decir esto, pero por favor, con mucho. Bueno, primera, ustedes como QFBs, en algún momento en su vida, alguien le va a preguntar cómo se aplican los supositorios. Y estoy hablando de uretral, rectal y vaginal, o sea, de los tres. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es actuar como profesionales. Es decir, jamás en la vida, jamás se vayan a reír. Jamás vayan a poner cara de susto, así, ay, no sé, no, por favor, porque miren, eso es lo peor que puede pasar con un paciente. El paciente, cuando va a pedirles esa asesoría, generalmente, culturalmente, va a ser un poco penoso, entre comillas, preguntar. Entonces, si ustedes ponen cara de asombro, de duda, o hacen una pequeña sonrisa, van a generarle mucho malestar a la persona de tipo emocional, y eso es muy malo. Entonces, ustedes primero como profesionales, siempre tranquilos, brindando seguridad al paciente. Es lo primero. Segundo, ya que esté al paciente, en el caso de un supositorio rectal, lo recomendable es la persona esté reposada, o sea, recostada en un lugar que exista cierta intimidad, o sea, que no esté alentando y pasando pacientes, qué sé yo, y le van a pedir que doble sus rodillitas, o sea, para que entonces ustedes lo coloquen suavemente. Es importante que a la hora que introducen el supositorio no sea con fuerza. ¿Por qué? Porque pueden lastimar las mucosas. Hay que hacerlo suavemente. No es un sólido tan duro como para que ustedes tengan que ejercer presión. Se introduce lentamente, suavemente. Una vez que ya introdujeron el supositorio, les recomendamos, bueno, ustedes van a recomendar al paciente que se coloque de costado, o sea, se coloque de ladito, con sus piernas sujetas, o sea, como posición fetal, y que se quede en esa posición por lo menos 5 minutos. En general es tiempo, 5 o 10 minutos, tiempo suficiente para que si el producto es de fusión se funda o bien empiece a disolverse, qué sé yo. Hay que permanecer en reposo para que sea más cómodo. Una vez que termine ese periodo se puede levantar. Normalmente las bases de ahora ya no gotean. El caso del manteca de cacao goteaba y eso manchaba la ropa interior y aparte era molesto para el paciente. En el caso del vaginal es algo muy similar. Pero también, y perdón, con todo respeto se lo digo a todos, identifiquen cuál es la vagina y cuál es la uretra, porque luego se equivocan. Digo, no significa que, ay, ¿cómo es posible? Piensen que puede pasar eso. Entonces, ustedes, en forma muy profesional, insisto, nunca vayan a reírse ni por haga susto. Identifiquen y coloquen suavemente el producto. En el caso del uretral, en el personal masculino, o sea, en los caballeros, esto puede generar todavía mucho más pues molestia por parte del caballero. Estoy pensando, por ejemplo, en una compañera de ustedes, sexo femenino, que un hermano, un papá, alguien requiere este tipo de administración. Y obviamente ustedes, el QFB, ustedes son los profesionales que van a tener que asesorar nuevamente con mucho respeto, por favor, siempre manteniéndose con mucho respeto. Primero, así como cuando ustedes les aplicaban las vacunas cuando eran chiquitos y les hacían como que los distraían y platicaban, es más o menos igual. Tenemos que buscar que el paciente se relaje, porque si está tenso va a sentirse mucho más molestias. Entonces, ¿qué van a hacer? Utilizando guantes, también es recomendable en cualquier supositorio, pero si no, pues por lo menos si tienen las manos limpias, siempre pueden las manos limpias y no tener uñas largas, se van a lavar sus manitas, se colocan su guante,
van a tomar suavemente el pene de la persona y van a introducirlo lentamente, sin lastimar. Y acuérdense, siempre platicando. O sea, eso hace que la persona se relaje. ¿Ok? Van a aplicarlo lentamente y se va a introducir fácilmente. O sea, no creo ustedes que van a tener que luchar. Es muy fácil, se desliza suavemente. Una vez que se ha introducido, hay que dejar recomendar al paciente también que permanezca en reposo, determinados 10 minutos máximo, para que el personal se pueda levantar. Cuando el paciente esté aplicándose ese supositorio, algo que puede llegar a pasar y que también les pido que actúen con profesionalismo, es que puede presentar una erección. Nada de aterrorizarse ni poner cara de susto. Actúen como un o una profesional, sin ninguna molestia, colóquenlo sin asustarse, nada, tranquilo, no pasa nada. Y observen si realmente colocaron adecuadamente el supositorio. Si el supositorio no fue colocado, explíquenle a la persona que desafortunadamente no, dejen que pase un tiempo, no tiene que ser luego, luego, y vuelvan a hacer otra vez la aplicación, siempre de forma profesional. En el caso particular del uretral, puede haber que exista una cierta, vamos a decir, un resto de ese producto en el pene. Hay que limpiarlo suavemente, sin molestar al paciente. Y siempre, por favor, eso sí es muy importante, actuando con respeto al paciente. Por favor, si ustedes, se les insisto mucho porque va a pasar una vez en su vida, que un familiar se acerque a ustedes y les pide ese tipo de ayuda, insisto, primero, aunque ustedes digan, ay Dios, no importa, ustedes en su cabecita con su carita tranquila, sereno, acérquense al paciente, explíquenle que no es algo por lo cual tengan que sentirse mal, sino que es una forma de administración como hay otras, o sea, no tiene nada por qué sentirse apenado ni molesto, lo aplican respetuosamente, terminan la aplicación, dan las gracias y el paciente va a poderse sentir mejor. En algunos pacientes esto es muy difícil, no solamente masculinos o femeninos, sí puede haber esto de que, y yo cómo le voy a decir a mi hermano, en caso de ustedes, señores, que su hermano tenga esta administración, ¿cómo le voy a decir a mi hermano que me aplique esto o que me diga cómo hacerlo? Hay que estar con la sensibilidad de saber que es un paciente que nos está pidiendo ayuda y que por lo tanto tenemos que actuar como profesionales para poder apoyar. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? ¿Contesté su pregunta, Fer? Sí, profa, muchas gracias. No, de que a ustedes alguien más. En el caso de los bebecitos, también por favor háganlo con cuidado, ¿eh? Porque luego mi pobre bebé me lo lastiman. El pobrecito bebé luego está llorando, pero porque lo lastiman. Ahora, un tip para los papás primerizos, que puede pasarles, ¿eh? Le aplican la supositoria al bebecito y el bebecito pues, no se deja muy bien que digamos, tampoco se trata de que le apliquen una llave de lucha, sino con cuidado aplíquenselo. Y tal vez el bebecito se mueve mucho. El bebecito de por sí ha estado con molestias, etcétera. El bebecito ya aparentemente está mejor, le pusieron su pañalito y de repente le quitan el pañal y observan una cosa rarísima ahí en el pañal, una mancha extraña. No entren en pánico. Es probable que una parte del supositorio lo haya expulsado el bebé. No entren en pánico. Si quieren estar más tranquilos, conserven el pañal y vayan al otro día si quieren al médico y se lo muestran al pediatra. Y les va a decir, ah, papá, primerizos, eso es parte del supositorio, pero para que ustedes estén más tranquilos, pero no entren en pánico, porque conozco algunos pediatras que me han comentado que le hablan a las 12 de la noche y dicen, sí, póngale un supositorio de, no sé, de Tempra, por decir, perdón por el comercial. Y a la 1 de la mañana, ay, doctor, es que ahora está más mal, porque fíjese que calma, o sea, no, ni se vayan corriendo a emergencias. No, desafortunadamente puede pasar. Lo mismo, queridos míos, puede pasar con una persona mayor. Entonces, hay que actuar con tranquilidad. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? Sí, chiquillos míos, Sí, Sí, maestra. a todos, a todos. Sí, profesora. Y siempre, por favor, recuerden, Sí. el paciente puede ser ustedes, o puede ser alguien cercano, o puede ser un vecino que no sabe quién preguntarles, pero rápidamente, en cuanto ustedes sean coFBs, toda la colonia va a saber que ustedes son coFBs y todos lo saben de los medicamentos. Entonces, les van a ir a preguntar. Entonces, ustedes tienen que actuar, acuérdense, siempre como profesionales, ¿ok? Sin cara de susto. No, no, ustedes tranquilos, ¿ok? Aquí hay que usar la cara de póker, o sea, en pánico, Sí. como si no pasara nada, ¿ok? Porque no pasa nada aparte. ¿Dudas de supositorios, compañeros? No, todo No, bien. maestra. No. Bien, Purísimos, profesora. compañeros, porque nada más así como que quién sabe. ¿Sí nos queda claro a todos? Sí, profesora. Sí, profa. Sí, Ok. profesora. Ok, chicos, pues entonces, maestra, algo más, maestra, que usted quiera orientarnos, por favor.
No, ya lo que habíamos acordado, ya les publiqué el cuestionario repositorios, que con toda esta explicación lo contestan muy fácil. También el PNO, ya nada más les vamos a asignar las tareas de lo pendiente de entrega, ¿no? El reporte que ya habían fabricado, el diagrama de lo que iban a fabricar. Vamos, como les decíamos, a revisar las fechas. Estaba viendo nuestro calendario y la verdad es que pues hay un feriado el 17 de noviembre, entonces ahí va a estar pues ya un poco complicado. Allí ven el calendario, ¿no? Sí, Entonces, Sí, Sí, teóricamente hoy 6 de octubre tendríamos que cumplir si es que se hubiera quedado algo pendiente de tabletas y tabletas recubiertas, pero realmente íbamos a fabricar supositorios. Entonces, para el siguiente lunes haríamos pues la discusión, el examen de tabletas y tabletas recubiertas y de supositorios. Sí había pensado que pudiésemos a lo mejor recorrernos, ¿no? Pero por este feriado yo creo que ya va a estar un poco complicado. ok. Sí, no recordaba que este 17 de noviembre es feriado, nos está quitando un lunes. Entonces, pues yo creo que hasta el momento el calendario queda Así. igual. Sí, y esperemos que para el 20 ya estemos presenciales para que hagan emulsiones y suspensión. Exactamente, esperemos que para la próxima, bueno, para el 20 exactamente, ya que ya podamos entrar al laboratorio. Ok. Si tuviésemos noticias antes, pues no sé, no sé, depende de qué nos digan nuestras autoridades. Pero pues por el momento queda, como ya habíamos dicho al inicio de la clase, igual, con esa fecha de discusión y de examen. Ahora, tendría que revisar también el calendario de las presentaciones, porque pues realmente para hacer esas presentaciones tendrían que ser los equipos que hicieron pues la práctica experimental. Sí, tenemos que ver cómo le hacemos ahí. Pero pues eso se los reviso el calendario, o sea, que coincida, pues, si me explico, quien fabricó tabletas haga la presentación de tabletas y que quien fabricó tabletas recubiertas haga la presentación de tabletas recubiertas. Sí, por ejemplo, en mi equipo sí coincide, o sea, nos toca tabletas y sí hicimos tabletas. Ah, súper. Ajá, Sí. nada más era revisar esa parte también de que se... en el equipo ¿Sí? 5 realizamos tabletas recubiertas y nos toca ese tema. Ah, Diana, súper ustedes, bien. o sea, Diana, Entonces ustedes se quedan igual, ok, asignados bueno, igual. ok, perfecto. Ajá, No, quedan gracias. asignados igual. El equipo 5 hicimos tabletas recubiertas, pero nos toca vitamina C. No, ¿cómo? ¿Cómo, No, cómo? Solo No, tiene al que equipo estar todos nos asignado a toca un vitamina equipo. C. Ah, perdón, entonces me equivoqué. Ay, Yo solo compañera, tiene que estar compañera. asignado a un equipo. Sí, y normalmente sí trato de que quede como justamente así que vayan Avanzamos. avanzando con los que van fabricando, pero me faltaba ese detalle, pero sí queda igual los que fabricaron tabletas, les toca esa presentación y los que fabricaron tabletas cubiertas esa presentación. Les asignamos entonces las tareas en Classroom para que ahí suban la información pendiente. En la revisión de su examen así en físico, si tienen duda de la calificación que les hicimos llegar, pues bueno, es hasta que nos veamos, ¿no? Que yo espero que no muchas sea gracias. ya demasiado tiempo, pero cualquier cosa nos estamos avisando por mensaje en clase. Si tienen alguna duda o preguntas, dudas. Rafa, otra cosita rápida. Sí, Entonces, no. con los diagramas de flujo es como suficiente para estudiar para los exámenes. Para los exámenes, sí, Bueno, y los previos, ¿no? Ah, Obviamente. claro, sí, sí. los previos. Ujú. Sí, revisar su proceso, su PNO. Ok, Sí. gracias. Y miren, la razón de los previos, que alguna vez los comentamos, es precisamente que sepan qué van a hacer, cómo lo van a hacer, que no sea nada más receta de cocina, y obviamente sirve de base para el examen. Ujú, Sí, gracias. de nada. ¿Alguien más, jóvenes?
¿Dudas? ¿Vendría algo de cálculos? Ay, perdón. Sí, Diana, cálculos ¿o quién, renales quién también. preguntó? No, yo estaba preguntando si vendría algo de cálculos, o sea, de las prácticas. Pues, Las prácticas, algo de cálculos. ¿Qué pudiesen calcular? por ejemplo, los porcentajes de friabilidad Ah, o pues el Pudiesen GP. calcular eso. eso podría ser también. Sí, porque tienen que saber cómo se hace fiabilidad, cómo se calcula. ¿Cómo se hacen las pruebas en general? ¿Y por qué? Cálculos muy sencillos probablemente. Ok, gracias para estudiarlos. Ay, compañera, tiene que saberlo siempre, no más para estudiarlos. Ah, sí me lo sé, pero para Sí. repasarlos. Nada más para pasar el examen, maestra, para pasar el examen, ya los conozco. ¿Alguien más, jóvenes, alguna otra pregunta? Sí, yo, No, profesora. Ay, adelante. perdón. No, adelante, Este, adelante. ¿los documentos los subiría solamente un integrante del equipo o todos? No, no, solamente un integrante y ahorita les voy para nosotros es de verdad complicado estar revisando, porque son 35, ¿no? 35 personas en lista, entonces De cuatro. que todos suban un archivo, no vamos a saber, o sea, es como que complicado. Entonces, la tarea, pues se las voy a asignar a todos, para quien ustedes decidan, la suba. No vamos a revisar si está duplicado. Entonces, se ponen de acuerdo en su equipo que una sola persona lo suba. Y les voy a poner, bueno, les vamos a poner también así como de, la codificación del archivo, ¿no? Por ejemplo, reporte tabletas, equipo 5 y completo. No vamos a recibir individuales, hojas y hojas, y ahí le va mi análisis, y ahí le va el PNO, y ahí le va lo completo del PNO. No, un solo archivo en formato PDF, con todos, como si fuera su reporte, ¿no? Como si fuera su reporte, en físico, así igualito con la portada, carátula, todo en un solo archivo y una sola persona. Entonces yo de los 35, o bueno, nosotras de los 35, vamos a ver 6 Sí. archivos en la tarea asignada y no más. Si hay más, no calificamos a ese equipo. Entonces se ponen de acuerdo ustedes para que una sola persona diga, ya lo subí, completé la tarea y listo. No nos tardamos muchísimo en estar asignando por reporte, ¿no? Pero porque, por ejemplo, tendríamos que ver de la lista de equipos, ay, se lo voy a asignar del equipo 1 a Alejandro, del equipo 2 a Itzayana, o del equipo 3 o sea, no. La tarea se asigna pues a todo el grupo, pero una sola persona va a subir su archivo en PDF, les ponemos ahí la especificación. Y para que al final nosotros veamos 6 archivos PDFs con equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y listo. ¿Sí? Sí. Ok, muchas gracias. Sí, completito el reporte. No vamos a aceptar que, pues yo le mandé por mail, mi análisis, conclusiones, porque ya no me puse de acuerdo, porque no, completo su reporte, como si lo fueran a entregar 11:10 de la mañana de la próxima clase, y listo. ¿Más dudas? ¿Para los Maestras, diagramas se aplica igual o ese sí individual? Se envía individual. Carla, Sofía, ¿preguntas del diagrama? Sí, No, ese sí es individual. ok. Sí, así como le Gracias. hacemos. Igual se asigna tarea y cada uno sube su archivo en el diagrama, porque eso siempre lo han entregado individual. El reporte y el cuestionario previo por equipo. Sí, gracias. ¿Quién quería, Laura? No, no sé quién más quería sí, preguntar. yo. En este caso las firmas sí podrían ser digitales, ¿no? Porque Sí, pues, sí, definitivo sí. Ujú. vale. Ok, gracias. ¿Alguien más dudas? Fátima, Ingrid, todos los demás, sí, sí, que no se durmieron alguna pregunta. ¿Sí les No, quedó claro profesora. todo? A Sí, mí. todo claro. Gracias. De acuerdo. Entonces, van a ver las tareas asignadas en el Classroom, para que pues ya quien lo tenga, pues lo vaya subiendo. La fecha límite va a ser el próximo lunes 11:10 de la mañana, Ok. para que entreguen pues la documentación pendiente.
Y quedamos en el calendario en el mismo entendido, que la próxima semana se hacen las presentaciones de tabletas recubiertas y supositorios. Que creo no asigné a supositorios, Por lo menos las presentaciones de tabletas también recubiertas y el examen. El examen sí de los 3 temas, jóvenes. Y asigné a la maestra Pizar la presentación de supositorios. No sé, maestra, voy a pensar si No, pues ya se las dio hoy mismo. ya les di las respuestas. Exacto. Si no hay más dudas, maestra, yo creo que nos vemos pues hasta la próxima semana. Sí, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Es importante. Hay una recomendación, manténganse atentos de los oficios oficiales. No caigan en la rumorología, porque eso es algo muy lamentable. Empiezan a correr historias que luego no están pasando. Entonces, por favor, no caigan en la rumorología. No afirmen cosas que ustedes no tienen evidencia. Y muy importante, manténganse atentos a los avisos oficiales, por favor. Es muy importante, ¿ok? Porque ahorita también hay muchos rumores de 80,000 cosas y no, hay que evitar la rumorología, por favor. O sea, solo las cosas oficiales, muy atentos para que todo vayamos evolucionando poco a poco y eso salgamos pronto de este bache. ¿Ok, jóvenes? Mafer. ¿Vas a oír la presentación de supositorios? No, no. No Para toma eso apuntes. pusieron atención. No toma apuntes, Mafer. No, sí, nada más que me faltaron unas cosillas. Ay, compañeros, ¿cuándo no les mando todo? ¿Cuándo no les mando todo? A veces se los mando. Gracias. Más consentidos no pueden estar, compañeros. Más consentidos. Ya, ya. Gracias. Sí, ya, nada. Lean la Gaceta. A mí me la dan en físico, pero ustedes la pueden consultar digital. Entonces, lean la Gaceta. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, Ay, colegas, Sí, tengo que... profesora. Oigan, ¿y se acuerdan la semana pasada quién se despidió de ustedes? Sí, El me Yoda. Hoy El hay Yoda. alguien nuevo. Hoy viene alguien a despedirse desde Nueva York. Entonces, chopeques, Cuídense mucho. pórtense bien, nos vemos la próxima. Cuídense mucho, ¿eh? Nos Chao, vemos el peques, lunes. bye bye. Gracias. Chao. Gracias, hasta Gracias, luego. Hasta luego, bye. Gracias, hasta luego.